La cuerda se rompe. 3 toneladas de piedra caen. 7 hombres son aplastados instantáneamente. Nadie grita, nadie se detiene, porque en la obra del templo de Salomón, la muerte es esperada. 183,000 hombres trabajan forzados durante 7 años. Y tú nunca has escuchado hablar del precio real. Olvida la imagen gloriosa, olvida las películas. La verdad sobre la vida de los trabajadores que construyeron la obra más difícil de la Biblia es brutal, sangrienta y completamente omitida. Pero está registrada en Primero de Reyes, y entender esto lo cambia todo. Las manos de un cargador tiemblan mientras ata la cuerda alrededor del bloque de piedra caliza. 3 toneladas, 30 hombres alrededor. Ya perdió la cuenta de cuántas piedras ha cargado. Tal vez 1000, tal vez más. Su espalda duele permanentemente. Sus hombros tienen marcas profundas donde las cuerdas cortaron la piel repetidamente. El sol está en el punto más alto. El calor es sofocante, pero detenerse no es opción. El supervisor grita la orden, todos tiran al mismo tiempo. La piedra resiste. Parece fundida al suelo, pero entonces comienza a moverse. Centímetro, otro centímetro. Las venas saltan, los rostros se ponen morados, los pies resbalan en el polvo, y entonces viene el sonido, el chasquido seco de la fibra de palmera rompiéndose. El bloque cae lateralmente, aplasta a 2 hombres instantáneamente. Un tercero queda atrapado debajo del borde, gritando. Otros intentan apartar la piedra con palancas, pero ya es tarde. El grito se vuelve gemido. Después, silencio. La sangre escurre por las grietas de la piedra que sería fundamento del lugar santo. Y el supervisor ya está gritando. «Próximo bloque, continúen», porque el trabajo no se detiene. Nunca se detiene. No cuando 70,000 cargadores dependen del ritmo. No cuando 80,000 canteros cortan roca en las profundidades. No cuando Salomón decretó trabajo forzado. El cronograma es sagrado. Las vidas son reemplazables. Pero, ¿cómo todo llegó a este punto? ¿Cómo Israel, nación que escapó de la esclavitud en Egipto, se vio usando trabajo forzado para construir un templo? La respuesta está 3 años antes, 4º año del reinado de Salomón, 480 años después de que Israel saliera de Egipto. 2º mes, 2º día. La convocatoria comienza. Mensajeros recorren cada aldea llevando pergaminos sellados. 30,000 hombres son convocados. Una leva de hombres, Primero de Reyes capítulo 5 versículo 13, registra. No es pedido, es orden. 30,000 padres, hijos, hermanos arrancados de aldeas agrícolas. Familias que dependen de ellos para sobrevivir ahora enfrentan una realidad brutal. Sus hombres van a marchar al Líbano, 10,000 por vez, durante 7 años. 1 mes en el norte, 2 en casa. El ciclo vuelve a empezar. Durante 7 años completos. ¿Cómo sobreviven las familias? ¿Quién planta? ¿Quién cosecha? Las escrituras no responden, solo registran. Adoniram supervisa a los trabajadores forzados. Pero los 30,000 israelitas no son los únicos. Todos los descendientes de los pueblos no destruidos, hititas, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos, son sometidos a la esclavitud permanente. 80,000 cortan piedra, 70,000 cargan. Cuando uno muere, otro es forzado a reemplazarlo. El número necesita permanecer constante. 3,600 capataces supervisan todo. Israelitas escogidos por lealtad y dureza. Ellos son los ojos de Salomón, las voces que nunca suavizan, los hombres que transforman la orden en realidad sangrienta. Y mientras esto ocurre en la superficie,
Algo aún más siniestro sucede en las profundidades. En las canteras bajo Jerusalén, 80.000 hombres trabajan en cavernas artificiales. El techo se pierde en la oscuridad, 10, 20, 30 metros arriba. Los corredores crean un laberinto subterráneo, y en cada galería, hombres cortan piedra. El aire es pesado, húmedo, irrespirable. La temperatura nunca cambia. Las lámparas tiemblan. El humo se mezcla con polvo de piedra creando una niebla tóxica. ¿Y el ruido? Ensordecedor. 80.000 martillos golpeando en bronce, metal contra roca, ecos infinitos, rugido constante que nunca se detiene. Los hombres tosen sangre después de meses respirando ese aire. Otros pierden dedos cuando el martillo se resbala. Algunos quedan ciegos por la falta de luz, y cuando las galerías se derrumban, los hombres son enterrados vivos. No hay rescate. Solo sellan aquella sección y abren una nueva galería. Las canteras se transforman en tumbas sin marcar, pero el trabajo continúa. Necesita continuar. Porque Salomón ordenó, cumpliendo instrucción divina, que ningún sonido de martillo sea escuchado en el monte Moriah. El templo subirá en silencio sagrado. Entonces, todo el ruido, toda la violencia, todo el sufrimiento, necesita ocurrir en las profundidades, donde nadie ve. Cada piedra necesita llegar completamente terminada. Encajes perfectos, superficies pulidas, ángulos exactos. ¿Cómo se consigue esa precisión? En la oscuridad, con herramientas de bronce, bajo amenaza de capataces. Un error significa semanas perdidas. ¿Y el cantero? Castigado, reemplazado, descartado. Entonces los canteros miden obsesivamente, remiden, verifican hasta que los dedos sangran, cuerdas marcadas estiradas. El cincel desciende milímetro por milímetro. Los días se vuelven semanas, las semanas se vuelven meses. Y finalmente emerge un bloque, gran piedra de caliza pesando toneladas. Las escrituras las llaman piedras grandes, piedras preciosas, piedras labradas. Pero cada una es monumento a hombres sin nombres, y cuando esos bloques emergen de las tinieblas, 70.000 cargadores los aguardan. Su única función durante 7 años, mover peso. No hay grúas, no hay poleas, solo cuerdas de palmera, solo palancas de madera, solo músculos que se quiebran. 20, 30, 40 hombres alrededor de cada bloque. Amarran cuerdas, prueban tensión. El supervisor grita, todos tiran. La piedra resiste, siempre resiste, pero entonces cede. Milímetro, centímetro. Se desliza a través del polvo. Las venas saltan. Los rostros se ponen morados. El sudor ciega. Y la piedra sube por las calles, desviando casas, subiendo cuestas imposibles. Y entonces las cuerdas se rompen. La piedra cae. Aplasta. Los hombres gritan. Otros corren. Y después silencio mientras los capataces cuentan los muertos. Convocan sustitutos. Porque siempre hay sustitutos. El trabajo continúa. Pero mientras este horror se desarrolla en Jerusalén, otro drama ocurre 300 kilómetros al norte. En las montañas del Líbano, 10.000 israelitas enfrentan los cedros sagrados, árboles que existen hace siglos, que tocan el cielo, que 5 hombres no abrazan. La corteza rojiza, el aroma dulce, resinoso, y derribar cada uno es apostar la vida. Supervisores fenicios orientan el proceso. Ellos conocen los cedros, saben dónde cortar, cómo inclinar la cuña, cuándo retroceder. Pero los cedros no siguen reglas. Son gigantes impredecibles afectados por el viento, la inclinación, cientos de variables. Entonces, cuando un árbol cae,
siempre hay riesgo mortal. Los hombres trabajan días en cada cedro. Hachas de bronce, no hierro, porque profanaría la madera sagrada. Clavan cuñas profundas. El sonido resuena por los valles. El sudor escurre incluso en el frío. Las manos crean callos que sangran. Y entonces, el momento crítico. El árbol comienza a ceder. El crujido profundo, el temblor que todos sienten, el grito retroceden, todos corren, pero ¿hacia dónde? La copa tiene 50 metros de diámetro, y a veces el árbol se tuerce en el último segundo. A veces las ramas vuelan como lanzas, y alguien no corre lo suficientemente rápido, aplastado bajo madera que será techo del lugar santísimo. Los otros se detienen, solo un momento, antes de que los supervisores griten para continuar. Después viene a arrastrar los troncos montaña abajo. Cientos de kilos a través de senderos donde los hombres resbalan, caen, se quiebran huesos. En la costa, balsas inmensas. Viaje marítimo, semanas hasta Jope. Surgen tormentas. Las olas rompen cuerdas. Las balsas se deshacen. Troncos y hombres se hunden juntos. Pero otras llegan, siempre llegan. En Jope, la última pesadilla. 60 kilómetros hasta Jerusalén. Las carretas ayudan en las partes planas, pero en las cuestas son los hombres quienes tiran. Cuerdas en hombros de carne viva. Pies que sangran. Hombres que se desmayan y son dejados en el camino. Porque el tronco necesita llegar. Y Salomón paga por todo esto. 20.000 coros de trigo por año para Hiram. 20 coros de aceite. Y cuando la deuda supera las cosechas, 20 ciudades de Galilea cambian de manos. El rey fenicio incluso se queja de que no son lo suficientemente buenas. Pero acepta. Pero el precio verdadero no se paga en granos o ciudades. Se paga en sangre, en viudas sin nombre, en huérfanos sin contar, en hombres que nunca volvieron. El templo sube sobre un cimiento de cuerpos, y aún así, a pesar de todo, a pesar de las muertes, del sufrimiento, de la opresión, el templo finalmente sube, en silencio sagrado absoluto, piedra sobre piedra, encajando con precisión sobrenatural. 27 metros de longitud, 9 de ancho, 13,5 de altura, pequeño comparado con los palacios de Babilonia, pero suficiente para que el infinito escoja habitar allí. Dentro, el cedro cubre todo. Los escultores tallan querubines, palmeras, flores, y después 21 toneladas de oro puro cubren el lugar santísimo. Hasta los clavos pesan 600 gramos cada uno. El interior se vuelve un universo de gloria dorada, donde la luz se multiplica infinitamente. Preparado, esperando, porque la Shekinah, la presencia luminosa de Dios, está a punto de descender. 7 años, 183,000 hombres. Y cuando la gloria finalmente descienda y llene aquel lugar, todos sabrán, fue para esto. Toda la sangre, todas las lágrimas, todas las vidas consumidas, para que el Santo de Israel habitara visiblemente en medio de su pueblo, y cada gota de sacrificio se vuelve parte de algo mayor que todos ellos. El polvo sube lentamente sobre la vasta obra, guiado por el aire caliente que atraviesa el monte Moriah y cubre el terreno donde cientos de hombres luchan contra el tiempo, el cansancio y el peso de la roca. El sol castiga con intensidad cruel, proyectando luz directa sobre rostros marcados por cicatrices ocultas y sudor incesante. El sudor escurre mezclado con la tierra y el polvo de piedra, formando una capa áspera que se pega a la piel y a los trapos raídos de las jornadas repetidas. Entre los trabajadores se respira un aire denso, saturado de expectativas y resignación. Nadie habla más de lo necesario
ante el ruido constante de las herramientas y las órdenes gritadas por los capataces. Son martillos golpeando contra cinceles, cuerdas estallando bajo peso, pasos pesados unos de esperanza, otros apenas automáticos, guiando una colectividad cada vez más homogénea bajo el régimen de la construcción. El olor a resina fresca de los troncos de cedro invade el ambiente y se mezcla con el aroma mineral que tanto marca el paisaje. A lo lejos, el sonido de las balsas, siendo preparadas en la costa, resuena como recuerdo de que nada aquí es fácil, y todo depende del éxito colectivo. El pueblo fenicio, experimentado en navegar mares que tantos temen, monta embarcaciones gigantescas con pericia. Los israelitas observan en silencio. Muchos desean aprender, otros solo desean que el trabajo termine pronto para poder volver a casa. La precisión de los canteros se revela en los mínimos detalles. Cada piedra necesita ser cortada como si fuera única, pues al llegar al santuario, ningún ruido puede romper el silencio ordenado por Salomón. El montaje ocurre solamente por encaje perfecto, sin martillo, sin cincel. Silencio absoluto impone reverencia y casi temor a aquellos que entienden el significado del gesto repetido durante días y semanas. Las técnicas son transmitidas oralmente y por demostración práctica, con los más experimentados, enseñando a los novatos en los intervalos rápidos del trabajo. El esfuerzo supera lo físico. La mente necesita entrenar paciencia, atención exacta a los detalles y dominio emocional ante los desafíos. Los trabajadores forman un organismo social y emocional complejo. No son solo brazos y piernas. Hay hombres que nunca se vieron antes, ahora unidos por lazos silenciosos de solidaridad. Comparten los dolores, dividen el alimento, intercambian miradas breves de comprensión en medio de la labor pesada. Algún gesto de gentileza corta la rutina ardua. Alguien ofrece agua de una calabaza, otro ayuda al compañero caído. En estos pequeños gestos se percibe el verdadero valor de la fraternidad nacida del sufrimiento compartido. A medida que el día avanza, el calor extremo trae alivio inesperado al final de la tarde. Cuando el viento cambia y la luz del sol refleja tonos de rojo sobre los bloques blancos del templo en crecimiento. El trabajo no disminuye con el crepúsculo, solo cambia de ritmo. Los equipos de transporte enfrentan senderos empinados, troncos pesados de cedro se deslizan, ruedan por laderas y exigen habilidad para ser controlados. A veces ocurren accidentes, gritos interrumpen la monotonía, hombres corren para salvar a quien quedó atrapado o herido por piedras y madera en movimiento. Cuando el sol desaparece en el horizonte, el trabajo no termina. Pequeñas fogatas iluminan rostros exhaustos con luz amarillenta e inestable. El cansancio es casi una presencia palpable. Se ve en los hombros caídos, en las manos callosas y en las miradas vacías de quien solo descansa el cuerpo, pero mantiene la mente girando en pensamientos sobre familia, futuro y supervivencia. Es en este instante, cuando todo parece más difícil, que la fe se infiltra entre las piedras. Muchos murmuran oraciones bajas, otros miran las estrellas en busca de respuestas silenciosas o apenas consuelo. Noche tras noche, el templo crece. Cada bloque asentado marca una victoria contra sí mismo, contra el desánimo y contra el tiempo. Las conversaciones entre trabajadores cambian de tono conforme pasan las semanas. El miedo cede espacio a la confianza y a veces al orgullo silencioso de contribuir a algo mayor que cualquier nombre. Se cuentan historias en las brechas, de hombres que sobreviven a caídas, de padres que reciben noticias de sus aldeas, de sueños y promesas hechas en caso de conseguir ver aquella obra terminada. Pequeñas narrativas cosen el trasfondo colectivo, formando un tapiz que nunca será registrado.
pero define el espíritu de la construcción. Cortes, accidentes o muertes no pausan la obra. El sufrimiento es absorbido de modo seco. La tristeza se vuelve motivación para continuar, porque ningún proyecto monumental se hace sin pérdidas. Lo sagrado y lo cotidiano se mezclan, y la búsqueda de lo divino transforma cada gesto repetido, cargar, amarrar, medir, ajustar, en liturgia. El templo avanza bloque a bloque, apoyado en las esperanzas y sacrificios de cada obrero. La rutina no es monotonía pura. Hay descubrimientos. Algunos artesanos, aprovechando pausas breves, crean tallas ornamentales en cedro. Otros buscan refugio en la música hecha con flautas improvisadas de restos de madera, llenando el aire con notas suaves que resuenan por el valle. Los líderes y capataces, presionados por los plazos de Salomón, ora aumentan la rigidez, ora aflojan la disciplina para evitar colapsos físicos. Equilibrio frágil entre productividad y humanidad. Llueve poco. Cuando la lluvia llega, las piedras quedan resbaladizas, exigiendo atención redoblada. Los trabajadores se mueven con dificultad, se turnan y adaptan técnicas. El clima abrupto forma parte del desafío. El viento levanta arena y apaga fogatas, y todo necesita volver a empezar desde cero. Incluso en los días malos, la resiliencia prevalece. El templo es objetivo en el paisaje y al mismo tiempo la jornada se hace sagrada por la entrega colectiva y por la esperanza de transformación. El horizonte se oscurece y el trabajo desacelera, pero nunca cesa completamente. En cada noche hay miradas dirigidas a los muros en crecimiento, a las piedras encajadas, a los pisos que se dibujan. El silencio, tan difícil de conquistar durante el día, se transforma en respiración colectiva en las horas silenciosas de la madrugada. La promesa del templo reúne, inspira y fortifica día tras día. La esperanza se renueva cada mañana. Nuevos métodos aparecen, los aprendizajes se acumulan y los errores amargan menos ante el avance visible. El tiempo se cuenta no en horas, sino en etapas concluidas, paredes levantadas, cedros encajados, rostros que parten, historias que quedan. El último bloque se asienta ahora, y el templo no revela apenas el resultado de cálculos, fuerza y piedra. El retrato del espíritu humano se levanta al lado de lo divino, hecho de sudor, fe, poesía y resistencia. El templo se vuelve el punto de encuentro entre tierra y cielo, y cada vida empleada para levantar sus paredes permanece grabada, aunque ya no exista una voz para contar. La aurora rompe sobre el monte Moriah con tonos anaranjados que bañan la obra del templo. El silencio de la madrugada es interrumpido por el caminar pesado de los trabajadores que llegan de todas las direcciones, preparándose para otra jornada exhausta. Los capataces circulan entre las filas, revisando herramientas, revisando los esquemas trazados en la arena y distribuyendo tareas. El olor a cedro recién cortado se mezcla con el aroma de tierra removida y el polvo de piedra que ya flota en el aire desde el amanecer. Los muros crecen cada día. Bloques enormes de piedra labrada, preparados lejos de la obra para evitar ruido, son transportados por grupos coordinados que utilizan poleas, cuerdas y fuerza bruta. Cada encaje se hace en silencio absoluto, una orden de Salomón que transforma el trabajo en acto de reverencia. Canteros experimentados orientan a los más jóvenes con gestos precisos, enseñando cómo posicionar cada bloque para garantizar estabilidad sin uso de martillos o cinceles en el lugar sagrado. En el patio interno, artesanos esculpen querubines, flores y palmeras en las paredes de cedro que revisten el interior del templo. Sus dedos hábiles transforman madera en arte sacra,
detalles que serán cubiertos con hojas de oro puro. El trabajo es meticuloso. Cada trazo debe reflejar perfección, pues el templo no es solo construcción humana, sino morada divina. Mientras tanto, carpinteros ajustan vigas de cedro del Líbano, madera noble traída en balsas fenicias que navegaron por mares peligrosos. La ciudad hierve con la construcción. Mujeres y niños observan desde los márgenes del monte, comerciantes venden agua y pan a los trabajadores, ancianos comentan sobre la grandiosidad de la obra. El templo ya alcanza alturas impresionantes, 13,5 metros de altura, con paredes externas sólidas y 3 pisos de salas apoyadas en los laterales. La magnitud provoca admiración y temor, alimentando conversaciones que atraviesan barrios y aldeas vecinas. Durante el mediodía, el calor se vuelve insoportable. Los grupos se turnan en la escasa sombra, se hidratan y comparten historias de sus tierras natales. Un joven obrero relata añoranzas de la familia. Un veterano responde con palabras de aliento, recordando que participan de algo eterno. La solidaridad nace del sufrimiento compartido. Cuando un trabajador se hiere, todos se detienen para socorrerlo. Cuando alguien desfallece por el cansancio, manos anónimas lo amparan. La tarde trae nuevos desafíos. Los capataces revisan los esquemas e identifican ajustes necesarios. Una viga necesita ser reposicionada, un ornamento exige retoques, piedras deben ser redistribuidas para equilibrar el peso de las estructuras superiores. El trabajo no admite errores. Cada fase de la construcción depende de la anterior, y cualquier imperfección puede comprometer todo el edificio. Los equipos de transporte enfrentan senderos empinados cargando troncos gigantes de cedro. El esfuerzo es hercúleo. Hombres sudan, gritan comandos, ajustan cuerdas y controlan el deslizamiento de las maderas por las pendientes rocosas. Ocurren accidentes. Una piedra rueda y atrapa la pierna de un obrero, generando correría e improviso para el rescate. La rutina está marcada por pequeñas tragedias y grandes victorias, todas absorbidas por el ritmo implacable de la obra. Dentro del santuario en construcción, el lugar santísimo toma forma. Con 9 metros de longitud, 9 de ancho y 9 de altura, ese espacio será revestido con 21 toneladas de oro puro. Los artífices trabajan en silencio casi religioso, sabiendo que preparan el local donde reposará el Arca de la Alianza. Querubines gigantes de 5 metros de altura, esculpidos en madera de olivo y chapados en oro, son posicionados de forma que sus alas se toquen en el centro y alcancen las paredes laterales, cada ala midiendo 2,5 metros. Al caer la tarde, el viento cambia. Nubes amenazan lluvia, y los equipos corren para cubrir materiales sensibles. Lonas improvisadas protegen bloques recién asentados. Las herramientas son recogidas. Los trabajadores buscan abrigo en las estructuras ya levantadas. La tormenta prueba la resistencia de la obra y de los hombres, pero ambos permanecen firmes. Cuando la lluvia pasa, el trabajo vuelve a empezar con renovado vigor. La ciudad celebra cada avance. Los comerciantes venden amuletos hechos con astillas de cedro. Los niños dibujan el templo en la arena. Los músicos improvisan cánticos sobre la grandeza de Salomón y la sabiduría divina. El templo deja de ser solo construcción. Se vuelve símbolo de identidad, esperanza y unión nacional. Viajeros de tierras distantes se detienen para admirar la obra y llevan relatos que atraviesan fronteras. La noche transforma la obra. Pequeñas fogatas iluminan rostros cansados pero determinados. Grupos de artesanos continúan trabajando bajo la luz débil de lámparas, aplicando los últimos retoques en los ornamentos. El silencio nocturno es puntuado por conversaciones bajas, oraciones susurradas
y el sonido ocasional de herramientas sobre madera. Hay quien vigila los materiales, hay quien simplemente contempla el progreso con orgullo silencioso. Circulan historias entre los trabajadores, memorias de casas distantes, expectativas para el futuro, relatos de milagros y pérdidas. Alguien improvisa una flauta con resto de cedro y toca melodías que resuenan por el valle, quebrando por instantes el peso del cansancio acumulado. Otros comparten pan y agua, símbolos de fraternidad que sustentan no solo cuerpos, sino espíritus. Con el despertar de otro día, el templo revela su avance. Muros más altos, columnas posicionadas, detalles decorativos que surgen sobre cada portal. Los grupos cantan y agradecen. Cada uno ve en la construcción la consolidación de un sueño colectivo que movilizó cientos de vidas durante 7 años. El presente histórico se mantiene vivo. Cada golpe es dado sabiendo que forma parte de la hora, cada victoria celebrada como única. El patio interno gana sus contornos finales. Paredes con 3 hileras de piedras labradas, intercaladas con vigas de cedro, creando un patrón armonioso que combina resistencia y belleza. El forro de cedro cubre vigas y pilares, transformando el interior en santuario digno de la presencia divina. Cada detalle refleja el cuidado extremo de los artesanos supervisados por Hiram, el maestro artífice enviado por Tiro. El último bloque reposa en el lugar designado. El templo no revela solo el resultado de cálculos y fuerza, es retrato del espíritu humano al lado de lo divino, hecho de sudor, fe, poesía y resistencia. Las paredes se vuelven punto de encuentro entre tierra y cielo, y cada vida empleada permanece grabada en las piedras, aunque ya no exista voz para contar cada nombre. Si esta historia te inspira, suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios de esta serie. Deja tu comentario. ¿Qué parte de este proceso te impresiona más? Tu like ayuda a que este contenido llegue más lejos. Juntos, mantenemos viva la historia y la tradición. Comparte con quien creas que merece conocer esta jornada épica.